Bueno, pues siguiendo firmes al horario, no vamos a ser la mesa que incumplamos con ello. Y bueno, estamos en un congreso de transformación digital y transformación digital, o sea, de transformación industrial y toda transformación industrial ha significado siempre un cambio social, un cambio en la sociedad. Hace 2.3 millones de años, un animal que aún no era ni siquiera un homínido, no era un hombre, ya cogió un canto rodado, lo partió en dos y fue una herramienta, y de aquí surgió pues, la cultura de los cantos rodados. Y estuvieron cientos de miles de años mejorando y cambiando, gracias a esas herramientas, esas tecnologías primitivas, pues su forma de vida. Después inventaron un bifaz y acabamos con la máquina de vapor, ¿no? Pero todos esos cambios pues han tenido una transformación social. Se ve muy claro en el transporte. Hoy vamos a hablar de vehículos. Por ejemplo, se ve muy claro en América, cómo la mejora en la navegación pues, permite crear unas colonias en la costa este americana, como el carromato, como medio de transporte, es lo que permite y potencia la conquista hacia el oeste, como el ferrocarril de vapor hace que se consoliden ciudades por todo el interior americano, y cómo después pues el ferrocarril diésel y la aviación crea una verdadera red que vertebra, interconecta un país, y es el vehículo privado el que democratiza el transporte y permite pues, que las familias empiecen a irse de vacaciones, se ponga de moda la playa, subas a la montaña o vayas los fines de semana o vivas en el extrarradio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que toda transformación industrial cambia nuestra sociedad. Y por eso, como ingenieros, como tecnólogos, pues tenemos esa responsabilidad de pensar qué impacto queremos que las tecnologías que desarrollamos tengan, qué propósito. Y ese impacto puede ser de dos maneras. Uno en positivo, para vivir mejor el conjunto, y otro también en forma de residuos, de lo que consumimos, de recursos que agotamos. Entonces, por eso es muy importante la conciencia que hemos adquirido hoy de esto y creo que las siguientes ponencias nos pueden dar una idea de cómo en un momento disruptivo en el que estamos en movilidad, pues el vehículo está cambiando, vamos a ver nuevos vehículos, el coche eléctrico, el coche de hidrógeno, no tenemos muy claras qué tecnologías van adelante, pero eso tiene un propósito, eso va a generar cambios, pues que seamos conscientes de eso. Y por otro lado, yo... cuando le dije a mi abuela de 103 años, el otro día digo, es que lavamos la ropa 3 veces con los niños, lavamos la ropa 3 veces al día. Y se reía. Y dice, no, yo lavaba la ropa 3 veces al día. Y dice, tú le das al botón de la lavadora. Y es así, ¿no? Junto con el transporte y los medios para movernos, que tienen un impacto brutal en el cambio social, pues lo que tenemos en nuestro hogar, en nuestra habitación, que se dice, ¿no? Ese conjunto de electrodomésticos pues tiene un impacto en nuestra vida extraordinario. Y también pues vamos a poder ver, Noelia nos va a hablar sobre esto, sobre el impacto y sobre cómo hacerlo sin consumir recursos y sin machacar el entorno. Así que sin más, pues Noelia Vela... Perdón, lo he dicho al revés, Noelia Vela vendrá después, Yolanda Bravo, que es doctora en Ingeniería Industrial, máster en Economía, miembro de nuestro Colegio de Ingenieros, una crack con experiencia en el sector energético y de la automoción, que también da clases como profesora asociada en la universidad, pues nos va a hablar de esta primera vertiente, ¿no? de este futuro en la automoción. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, también por la oportunidad de hablar hoy. Hoy hablo como parte del Colegio de Ingenieros, como experta en automoción, donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional en el sector privado. De todas formas, pues si alguien quiere contactarme, tengo mi perfil en LinkedIn donde podéis consultarlo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de nueva movilidad y los retos específicos en el sector de automoción, entendiendo como el sector de automoción el sector privado del vehículo de utilización, digamos, el turismo de utilización privada, ¿vale? Espera, que esté. Ahora, vale.
¿Qué es la nueva movilidad? La nueva movilidad pues, comprende todas las formas de transporte de personas, entre las cuales está el vehículo de propiedad privada. El vehículo de propiedad privada, bueno, me ha gustado dibujarlo ahí en verde, ¿no? Eléctrico, sostenible, y es, digamos, el vehículo hacia el que estamos yendo. Y hay dos grandes tendencias en el vehículo de propiedad privada. Y además se han mencionado antes también para otros tipos de movilidad, ¿no? De movilidad, en este caso de transporte, tanto para los camiones como para los buques. Una es la movilidad conectada, cooperativa y automatizada, lo que nosotros, digamos, comúnmente conocemos como conducción autónoma, con diferentes niveles de autonomía, por supuesto, donde además también comprendemos lo que es la cooperación con otros medios de transporte, pues para habilitar el llegar de un punto a otro, ¿vale? Otro segundo punto muy importante en lo que es el sector de automoción del vehículo privado es la electrificación del sistema de propulsión. Es decir, pasamos del motor de combustión térmico, ¿vale?, con sus emisiones, etcétera, a una electrificación con un motor eléctrico y con unas baterías, ¿vale? Voy a centrar sobre todo en el tema de las baterías y de otros componentes que tienen impacto en el sector. Y luego hay dos temas que son transversales y que se han tratado pues, bastante bien en todas las ponencias que hemos seguido esta mañana. Uno es la sostenibilidad. ¿Vale? La sostenibilidad entendida no solo como medioambiental, sino también como social y de gobernanza. Y otro es la geopolítica y economía, que tiene mucha importancia en todo el tema de materiales. Entonces, estos dos temas los voy a tratar de forma transversal junto con los otros dos. Y aquí sí que quería un poco también realzar la importancia o la relación entre geopolítica y economía, porque bueno, se habla mucho ahora del fin de la globalización, quizá la globalización en sí misma no va a terminar, pero es verdad que estábamos acostumbrados mucho en el sector de automoción, donde la cadena de valor está, de hecho, muy distribuida entre diferentes regiones, a tener, digamos, servicios directos. La geopolítica ahora mismo juega un papel muy importante en la economía y, por lo tanto, quizá esos flujos, esa cadena de valor se ve alterada. Entonces, quizá no hablamos de fin de globalización per se, pero sí que va a haber posiblemente un cambio en las reglas del juego que haga que las alianzas entre regiones sean diferentes a lo que han venido siendo. Bueno, en cuanto a movilidad conectada, cooperativa y automatizada, podemos decir una cosa. El vehículo, básicamente, lo conocemos, es el transporte, ¿no? Pues lo ha resaltado antes muy bien Adán. El vehículo fue un tractor económico porque permitió la movilidad de personas. Pero ahora, cuando compramos un vehículo, no queremos solo transportarnos, queremos otras funciones. Digamos que yo creo que aquí voy a poner muchas veces la imagen de Tesla, porque Tesla realmente es un disruptor en el sector de automoción y ha dado el modelo para muchas de las innovaciones que estamos viendo ahora mismo en la calle. Pues, por ejemplo, todo el tema de conectividad. Es verdad que tú ahora ves un coche eléctrico que no solo es un cambio en el sistema de propulsión, sino que también hay un cambio de estética del vehículo y un cambio de funcionalidad. Pues vemos las consolas con los sistemas de información donde casi podemos decir, y esto es la imagen que se quiere vender, que es un ordenador con ruedas, ¿vale? Digamos que el coche se convierte en un producto mucho más tecnológico, más de deseo por parte del consumidor y no tanto, aunque el transporte también pesa. Pero es verdad que ahora mismo tenemos otras formas de transporte muy optimizadas y podríamos decir que más sostenibles, que sería transporte público. Pero aun con todo, digamos que el vehículo privado sigue siendo un objeto de deseo y ahí esa es una función de las que cumple. Otra función sería la seguridad, ¿vale? Digamos, es fundamental, es decir, yo creo que los que trabajamos en empresa la seguridad es lo primero y en la conducción también es lo primero. Y otro sería el confort en todas sus vertientes, tanto confort térmico como en temas que tienen que ver pues, con la sensación del conductor y de los pasajeros, ¿vale? ¿Qué es lo que lleva a todo esto? Por una parte, aumento del número de microprocesadores, yo creo que todos somos muy conscientes, hablaré un poquito de la crisis de los semiconductores, y incremento en el número de sensores. Entonces, para que nos hagamos una idea, una fuente que consulté, que además es de temas financieros, ¿vale? Porque digamos, hay un mercado muy relevante en este sector, es un coche medio. Actualmente tiene como unos 1.400 semiconductores, ¿vale? Entonces, digamos, semiconductor entendiendo como todo lo que sea un microprocesador que hace una acción en función de unos datos que recibe, ¿vale? Y además está contemplado en todo lo que es el vehículo, ¿vale? Ya sea en la asistencia a la conducción, sea en el confort, sea en la seguridad. Entonces, creo que todos tenemos pues, ejemplos muy prácticos en la cabeza de cuando tú ahora mismo ya no enciendes prácticamente ningún coche de los que compras, no enciendes las luces, sino que son automáticas. Hay ya sistemas de detección, por ejemplo, de paso de peatones por temas de seguridad.
los diferentes niveles de conducción autónoma. Entonces, hay muchísimos ejemplos que llevan a que realmente en lo que es una unidad de vehículo, ese número de sensores y de microprocesadores aumente. Si estamos hablando ahora de una media, vamos a poner de 1.400 en un vehículo actual, pasaríamos a 3.000 o más. ¿Vale? Entonces, quiero decir, y esto independientemente de cuál sea el tamaño del vehículo, porque todas las funciones que estamos pidiendo de más, además del transporte, se cumplen independientemente de cuál sea, digamos, el segmento del turismo que estamos utilizando. Quería hablar un poco, ya que digamos, es la sesión de materiales, de la crisis de semiconductores. La crisis de semiconductores yo creo que fue muy conocida porque ha tenido un impacto directo en las fábricas españolas, europeas, y bueno, yo creo que aquí en Aragón, en Stellantis, ha sido muy famoso pues, todos los paros. Tiene una incidencia económica muy relevante. ¿Por qué sucedió la crisis de los semiconductores? Pues hubo un shock, que es un cambio repentino en la demanda. Cuando nos confinaron, pues claro, había una bajada de producción porque no se fabricaba de automóviles, una bajada también en la demanda y una demanda muy alta de otro producto tecnológico, incluso que luego nuestra compañera Noelia nos hablará, de electrodomésticos, que yo creo que ahí vosotros notasteis incremento, nosotros notamos decremento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que realmente hay una bajada de producción en la automoción, hay una subida de producción en otros sectores. Entonces, ahí hay un desequilibrio y lo que hace es que los fabricantes de microprocesadores dirijan su mercado hacia esos otros actores, ¿no? Y sí que es verdad que los actores, digamos, o los sectores tecnológicos, pues tienen un margen económico mayor que el vehículo, que el sector de automoción, y pueden ofrecer otro tipo de condiciones. Entonces, ahí hubo un desajuste que no fue solo momentáneo, sino que tuvo su relevancia a posteriori, porque el sector de automoción, por ejemplo, trabaja en el just in time, los demás tienen más poder de compra, no trabajan de la misma forma, y lo que hicieron fue aprovisionamiento para poder dar salida a toda esa demanda que había de producto tecnológico, y tuvimos ahí un desajuste que, si os acordáis, ha durado mucho tiempo. Y, de hecho, había una pregunta recurrente que era ¿cuándo se va a solucionar el problema de semiconductores? A día de hoy parece que está más o menos solucionada, pero es una señal de alerta de cuál es el equilibrio que tiene que haber entre sectores a la hora de la demanda. Y no solo entre sectores, también entre regiones. La producción de semiconductores está muy focalizada en los países asiáticos, con el liderazgo sobre todo de Taiwán, Corea del Sur, Japón, China. China también como productor de materia intermedia, ¿vale? Y de materia prima. Y luego hay un poco de producción en Estados Unidos, pero es verdad que tanto en Europa no es muy relevante la producción. Entonces, en ese sentido, es importante contar con medios de apoyo, por ejemplo, de la Comunidad Europea, que ha publicado muy recientemente, el 21 de septiembre de 2023, ha sido efectivo, lo que se llama el Chips Act hasta 2030, que invierte 43 billones de euros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intenta? Es ganar en conocimiento para la fabricación de microprocesadores que se habían, digamos, externalizado a otras regiones y tener una producción en Europa al menos de un 20% de lo consumido, porque ahora está en un 10%. Es decir, ahí tenemos que ser conscientes de que vamos a seguir siendo dependientes de otras regiones, pero esa dependencia va a ser menor. Por lo tanto, quizá digamos lo que son cambios repentinos en demanda, pues no se va a sufrir tanto económicamente en los sectores afectados. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es un acto relevante, porque luego hablaré también de la colaboración público-privada, que es importante para que nos hagamos una idea. La inversión de una fábrica de semiconductores viene a estar entre 5.000 y 10.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, es una inversión relevante para realizar. Es verdad que en Europa, pues hay Holanda, Alemania tiene algún fabricante, pero lo que se va a incidir es que haya más autonomía estratégica de aprovisionamiento de esos componentes. Luego, temas de electrificación. Bueno, pues hay diferentes escenarios, pero yo creo que en mente de todo el mundo está que el vehículo eléctrico va hacia adelante. Es verdad que hay gente más o menos escéptica, supongo que luego tendrá alguna pregunta al respecto, pero el vehículo eléctrico es una realidad. Quiero decir, todas las empresas de automoción, tanto fabricantes de automóviles como proveedores, estamos trabajando en productos para la electrificación, ¿vale? Entonces, dentro de que hay diferentes escenarios, lo que podemos plantearnos, lo que se habla mucho es el tema de las baterías. Bueno, pues va a haber materiales, no va a haber materiales para todos. Quiero decir, tiene mucho que ver, se habla mucho de cuál es la distribución, es decir, cuál es la dominancia de los países asiáticos con respecto a la fabricación de baterías. Claro, la batería
Es verdad que tenemos el motor, ¿no? El sistema de propulsión al final es un motor eléctrico, pero la batería es es un componente muy relevante en el vehículo porque tiene un alto porcentaje del coste económico de lo que es el vehículo eléctrico. Y luego, bueno, hablamos también de otras cosas que quizá habría que incidir, que es el tema no solo de la fabricación de las baterías, sino también la reutilización de esas baterías, ¿vale? En otros sectores, porque ya hay bastantes empresas que lo que hacen es una segunda vida de las baterías. Y luego hay también, que no me meteré mucho hoy, relacionado con temas de materiales, aunque aquí vamos a hablar más de lo que son las baterías, digamos, de la generación presente, pero bueno, esto hay en temas de baterías, yo, por ejemplo, que hago vigilancia tecnológica de baterías, pues hay una evolución que es relativamente rápida, pero ahora ya en los últimos congresos sí que está hablando mucho de batería de sodio. El sodio es un material que es mucho menos crítico estratégicamente y geográficamente porque es mucho más abundante, ¿vale? Entonces, pero bueno, no voy a hablar en detalle de esto. Aunque hablemos de baterías, hay que tener en cuenta, esto la verdad es que es un informe muy interesante de la Comisión Europea que hizo sobre el impacto y cuál es digamos, la sensibilidad del vehículo eléctrico a nivel de cadena productiva. Entonces, no es solo la batería, sino que ahora también se está hablando mucho de las tierras raras, ¿vale? Los motores eléctricos, por ejemplo, tienen tierras raras, que en su gran procedencia son de China, y eso nos hace depender mucho de esa región, ¿vale? Y bueno, ahí veis un poco por orden cuáles son cómo se meten los materiales en los diferentes componentes que son necesarios en el vehículo eléctrico y digamos que el nivel rojo sería los niveles más críticos. Entonces vemos que a pesar de que hablamos mucho del litio, etcétera, pero vemos que realmente las tierras raras están en el más alto. Entonces aquí sí que es verdad que, por ejemplo, Tesla, que lo voy a volver a poner de ejemplo, ha anunciado unos motores eléctricos sin la necesidad de tierras raras. Entonces, bueno, ahí está también toda la capacidad de innovación que podemos tener tanto a nivel de fabricación de vehículo como fabricación de componentes para, digamos, equilibrar cuál es la dependencia de esos materiales que son escasos o al menos que no están disponibles en nuestra cadena de valor inmediata, ¿vale? En lo que son recursos de materiales, quería hacer incidencia no solo en la producción, porque a veces decimos, por ejemplo, el litio se produce sobre todo en China, pero si vemos la distribución, el litio, el 78% está en Chile. Entonces, no es solo que existan los explotadores, ¿no? que digamos que se han puesto ya las instalaciones para explotar esos yacimientos, sino que se incentive que hay otro tipo de regiones, digamos, cuando hablamos de orden geopolítico, es que se ordenen cuáles son los países con los que se puede hacer alianzas para conseguir esos materiales, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es los componentes de una batería no puedo apuntar, ¿vale? Pero, digamos, los rojos serían los materiales que serían relativamente escasos y veríamos en la distribución mundial quiénes son los principales potenciales proveedores, que no proveedores, porque esos son lo que son recursos, ¿vale? Entonces, es lo que hay que ver, digamos, en función de cuál es la necesidad que tenemos nosotros de materiales, dónde podemos acudir y dónde hay que hacer las alianzas o inversiones necesarias para extraer esos materiales. Aquí quiero también resaltar una cosa, y es que cuando hablamos de sostenibilidad, he nombrado antes, me gusta mucho hablar de la parte social en sostenibilidad, ¿no? Porque siempre hablamos de la parte medioambiental. Y, por ejemplo, vuelvo a poner de ejemplo a Tesla, que fue el primero que lo nombró públicamente al menos, y es que, bueno, en baterías hay básicamente dos tecnologías, está la NMC y la LFP. La NMC es una tecnología que tiene mucha más densidad energética y tiene cobalto y, por ejemplo, Tesla lo que incidió mucho es en la utilización de otra tecnología, LFP, que, digamos, tiene un balance de coste mejor, pero sobre todo tiene una cosa a nivel social y es que no utiliza cobalto. Entonces, el cobalto procede en su gran parte, si lo vemos aquí, de la República Democrática del Congo y tiene, pues, como creo que sabréis todos, pues, un impacto en su extracción que tiene un alto coste social, ¿vale? Entonces, esto también es importante, ¿no? Que no nos quedemos solo en... O sea, hay muchos temas en materiales, pero al final está cuál es la geopolítica que hay, cuáles son las relaciones económicas entre países, cuál es el impacto medioambiental, no solo de la utilización, sino de la extracción y del procesamiento, y también cuál es el impacto social, ¿vale? Entonces, quería nombrarlo porque me parece un ejemplo muy bueno de cómo una empresa tuvo la iniciativa de hacer público que no quería utilizar un material, pero por su impacto social, no tanto medioambiental. Cuando hablamos de materiales, que esta sesión va dirigida a esto, nos ceñimos bastante a lo que es la materia prima,
pero luego también tenemos que fijarnos en cuáles son los pasos intermedios. Entonces, he querido añadir la imagen que veis allí, que yo la veo un poco peor, ¿vale? Pero es para que veáis dónde está el liderazgo de la producción de baterías. Y es que la cuestión es que no solo en la extracción de materia prima, extracción, que no fuentes, por eso quería poner están los países asiáticos, vemos que China, por supuesto, es líder, sino también en el procesamiento, es decir, en toda la cadena de valor, desde la materia prima hasta el procesamiento de materiales, digamos, de procesos intermedios, lo que son la formación de la célula y ensamblaje. Entonces, tienen toda la cadena de valor. Es verdad que normalmente los países europeos somos más especialistas en la segunda parte de la cadena de valor, pero en lo que son baterías no hemos llegado ni siquiera a ese punto. Si nos vamos otra vez a materia prima, esto es una previsión de lo que sería necesario en materiales, ¿vale? Aquí hemos puesto, en función de lo que teníamos en el informe, níquel, manganeso, cobalto, grafito y litio, digamos que son las partes que forman ánodo y cátodo de la batería, y vemos lo que se utilizaría en 2030, donde todavía tenemos una implementación del vehículo eléctrico moderada, a lo que se utilizaría en 2050. Entonces, vemos que la utilización es exponencial, es decir, y esto no se hace de hoy para mañana, 20 años en una planificación industrial es un tiempo no es un tiempo de largo plazo, es un tiempo casi de medio plazo, sino que hay que preparar ya las inversiones, cuáles son las relaciones, cómo van a ser las compras. Entonces, quiero decir, para que veáis que, y también depende, ¿no?, que está puesto en colores, si nos enfrentamos a escenarios de baja electrificación, media o alta electrificación. Que es verdad que ahora mismo en Europa nos enfrentamos a un escenario de alta electrificación con la prohibición de la comercialización de vehículos de combustión en 2030, pero es verdad también que, sobre todo, el sector alemán está haciendo mucho lobby para presionar. Entonces, no tengo yo 100% seguro lo que va a pasar al respecto. Pero bueno, estas, digamos, son previsiones que ya te ponen en alerta de lo que tienes que utilizar. Y luego lo que hemos dicho, no solo materia prima, sino también fabricación. Si nos vamos a los datos de los fabricantes de baterías hasta este año, hasta 2023, vemos que prácticamente toda la producción está focalizada China, Corea y Japón, ¿vale? Corea del Sur y Japón. Entonces, ahí no hay ningún fabricante europeo, ni mucho menos. ¿Qué está haciendo Europa al respecto? Que es importante. Pues Europa ha lanzado la Alianza de Baterías, que lo que intenta es hacer, digamos, integrar la cadena de valor con todos los puntos que veis ahí. Primero, asegurar el aprovisionamiento de materiales. Luego también invertir en capacidad productiva en Europa para que podamos, digamos, porque el sector de automoción tiene un papel muy relevante en Europa, asegurar que tenemos las competencias necesarias, porque es verdad que es verdad que aquí hay muchísimos centros de investigación. De hecho, yo trabajo con varios de ellos y hay un potencial de competencia, pero no tenemos industrializado, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay que asegurar, ¿no?, que tenemos los marcos de colaboración adecuados para implementar esas empresas, ¿vale? Esto es un mapa, ¿vale?, relativamente reciente, porque esto va cambiando muchísimo, de las gigafactorías que se van a implementar en Europa, ¿vale? Entonces, algunas de ellas ya están empezando, pero aun con todo, no me voy a parar en detalle. Quiero, más que nada, destacar varias cosas. Algunas de ellas son europeas, como Northvolt. Hay falta alguna belga que yo sé que va a hacer un anuncio próximamente que también va a tener una relevancia. Pero muchas de estas que vemos aquí, porque vemos SVOL, vemos Samsung, vemos KTL, que son grandes, BYD, ¿vale? Vemos ahí Tesla, no son europeas. Es decir, van a poner gigafactorías en Europa, pero esas empresas no son europeas, ¿vale? Entonces, quiero decir, podemos hacer alianzas con ellos, efectivamente, pero no lo son. Entonces, yo pongo como ejemplo, me gustaría resaltar, por ejemplo, Basquevolt. Basquevolt es, digamos, en el País Vasco han sabido tener un ecosistema de innovación que han sabido materializarlo en el lanzamiento de una empresa de fabricación de baterías, ¿vale? Entonces, es lo que os quería enseñar sin pasar más en detalle. Y, bueno, no quería tampoco terminar sin hacer referencia al informe que ha presentado muy recientemente la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, donde analiza cuál es el
digamos, el estado actual del sector de automoción en España. Entonces, bueno, lo que presenta al final es que en un escenario donde hay una bajada de demanda y un problema de aprovisionamiento, ¿vale? Digamos, tenemos las dos cosas. Entonces, digamos que es un escenario incierto para mantener los niveles productivos. No tenemos que olvidarnos que España es el 9º productor de vehículos, ¿vale?, del mundo y el 2º de Europa después de Alemania. Entonces, digamos, tiene un peso muy relevante en el PIB, casi el 10% en función de los sectores que consideremos, y digamos que ese peso en el PIB pues hay que cuidarlo, ¿no? Es decir, cómo vamos a mantener esa actividad en el sector de automoción, porque tiene un impacto también significativo social por el tema de empleos. Entonces, en este informe, que ya digo, yo recomiendo al que le interese que lo lea, pues analiza cuáles son los factores competitivos y cuáles son, digamos, los requisitos que tiene que tener la industria, tanto de fabricación de automóviles, porque sí que tengo que decir, he dado los datos de cuál es el posicionamiento de España a nivel de fabricación de vehículo, pero también hay que saber que a nivel de lo que es el Tier 1, digamos, el proveedor de primer nivel, proveedor de segundo nivel y proveedor de tercer nivel, también tenemos una posición estratégica muy relevante, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que yo aquí tengo que decir que tenemos mucha capacidad productiva, pero nos faltan centros de competencia, que es una cosa que yo creo que tenemos que insistir. Entonces, dentro de lo que ANFAC dice, que está más enfocado quizás a la producción, es primero el control sobre la cadena de valor. Esto lo hemos visto tanto en semiconductores como en baterías, es decir, no nos podemos quedar solo con la parte final o ser simplemente los compradores del resto de regiones. Apuesta por la tecnología, el conocimiento del I+D. Esto va en línea con lo que os decía, no queremos ser simplemente, yo creo que en España, centros productivos, queremos también ser centros de competencia, ¿vale? Centros de excelencia. Yo creo que luego mi compañera en BSH tiene un buen ejemplo. Apalancamiento sobre la normativa verde. La sostenibilidad a día de hoy a nivel de Europa es una oportunidad. Es verdad que tiene sus costes, como nos ha dicho nuestra compañera Mar, pero también es una oportunidad para posicionarnos en comparativa con otros países. Luego, adecuación al nuevo modelo de vehículo eléctrico. Es cierto que, digamos, que prácticamente todas las noticias que vimos en el sector de automoción es, pues esta empresa ha conseguido tal volumen de vehículo eléctrico. Es lo que da relevancia a las plantas, ¿vale? Digamos, ¿cuál es el porcentaje de negocio que se consigue desde la planta matriz, del negocio eléctrico? Es decir, si te dan, digamos, un negocio que es del motor de combustión, pues no es relevante, no te da futuro, ¿vale? Y luego, bueno, una cosa importante también es el ecosistema económico, político y favorable, que hemos visto que en Europa hay muchas iniciativas y creo que necesitamos que a nivel de España haya, aunque las hay, con los PERTES, etcétera, que haya iniciativas más tangibles que se traduzcan en industrialización, ¿vale? Lo que os decía aquí también, bueno, hacen este análisis, no voy a entrar mucho en detalle porque la verdad es que el informe está muy bien y creo que merece la pena que echéis un vistazo, pero sí que si veis aquí, cuando analizan cuál es el posicionamiento en la cadena de valor, nos ponen un verde en lo que son las partes finales, fabricación de componentes y fabricación de vehículo. Pero nos quedamos atrás en extracción y refinado de materias primas y procesado de materias primas. Claro, que son negocios que han tenido siempre un margen económico menor. Pero sí que es cierto que cuando a nivel estratégico tienen relevancia, pues quizás ahí tenemos que contar con el apoyo del Gobierno para tener eso integrado o al menos asegurado en la cadena de producción. Y luego otra cosa también es todo lo que son grupos colaborativos de I+D+I. Y pues ahí, por ejemplo, se pone como ejemplo el ecosistema portugués, que la verdad es que Portugal ha hecho muy buen trabajo en todo lo que es integración industria-universidad. Y creo, bueno, el sistema, yo también pongo mucho como ejemplo el ecosistema vasco, y estoy encantada con la Universidad de Zaragoza, pero creo que tenemos que intensificar un poco más el trabajo industria-universidad. Y bueno, también es una cosa que hay que incentivar, ¿vale? Digamos, transferencia universidad-empresa, que por ejemplo en Alemania pues tienen ecosistemas también más potentes que los que tenemos nosotros. Como decía antes, la sostenibilidad está entendida como una palanca competitiva, es decir, hay que aprovechar y repensar las fábricas españolas para cumplir los objetivos de sostenibilidad, de forma que te puedas posicionar frente a otras empresas que no lo cumplen. Y aquí lo tenemos fácil porque realmente todo lo que es el aprovisionamiento de energía eléctrica con todas renovables, digamos que es un punto muy a favor. Y luego también hay otra cosa importante, que las empresas ya están metiéndose mucho, yo creo que también deberíamos hacer más iniciativas con el tema de la reutilización
o lo que se llaman es que el remanufacturing, es decir, que hay componentes que se utilizan los usados para realizar los nuevos, ¿vale? Entonces, ahí ya, pues, por ejemplo, en baterías sí que hay ya empresas que son de momento pequeñas que han empezado con este tipo de cosas, pero es también un nicho un mercado interesante. Entonces, para no extenderme más, porque además quiero dejar tiempo para luego preguntas, lo primero, el sector de automoción está en un momento desafiante, muy emocionante. Yo diría que hay riesgos y oportunidades, más que riesgos me gusta hablar de retos y por resumir, sobre todo materiales y fabricación, que lo hemos dicho, materia prima, pero también procesado. Luego, la cadena de suministro, tenemos que pensar cómo de local y cómo de general para optimizar también los factores económicos. La geopolítica, la relación con otras regiones, la sostenibilidad, vamos a intentar llevárnoslo a ese terreno y entenderlo como palanca competitiva, y luego la colaboración público-privada con apoyo de programas de la Comunidad Europea o bien de españoles. Entonces, con esto termino mi ponencia. Gracias por la atención y luego pasamos, a ver si queréis, a preguntar, ¿vale? Pues gracias, Yolanda. Me quedo con ese reto desafiante, que es que todos, pues con responsabilidad, trabajamos en esas tecnologías que van a cambiar nuestra movilidad y que el impacto pues sea con propósito, sea buscado y sea para mejor y sin residuos en la movilidad y también en nuestras casas, ¿no? Noelia Vela, coordinadora de economía circular de placas en Balai, que nos hace a todos la vida un poco más fácil. Yo de verdad que no puedo sino agradeceroslo. Pues nos va a hablar de cómo consigue estar en nuestras casas y que además pues no impactemos para mal, ¿no? Por aquí. Bueno, muchas gracias, Adam, por la presentación y muchas gracias al Colegio de Ingenieros por invitarnos. La verdad es que en BSH estamos encantados con la Universidad de Zaragoza. Tenemos un montón de colaboraciones en marcha, un montón de proyectos muy interesantes y aquí en esta presentación pues veréis muestra de algunos de ellos porque nos están ayudando a avanzar en términos de economía circular, ¿vale? Nos situamos un poquito, pues todos sabéis quién es BSH, ¿no? Nosotros diseñamos, desarrollamos, fabricamos y comercializamos aparatos para el hogar. El objetivo es hacernos la vida más fáciles y en el centro siempre el consumidor, por supuesto, desde grandes aparatos como hornos, frigoríficos, placas eléctricas, hasta pequeños aparatos como cafeteras, ¿vale? Diréis, ahí va, qué de marcas, ¿no? Porque no somos Balai, ¿no? Que es lo más conocido en Zaragoza. Aquí en España, sobre todo, somos conocidos por Bosch y Siemens, pero tenemos otras muchas marcas que comercializamos en distintos países. Gaggenau, Profilo, Pizzos, algunas ni habréis oído hablar, ¿verdad? También tenemos una marca de servicios digitales, pues que es algo que se nos está demandando, ¿no? El subirnos al carro de la digitalización, que englobamos dentro de lo que es Home Connect, y varias marcas de servicios, algunas de ellas relacionadas con el tema que vamos a tratar hoy, de la transformación del negocio a un negocio sin residuos, ¿no? Hacia un modelo sin residuos, ¿vale? Luego, al final de la presentación, las detallo un poco más. Estas son las cifras. Somos número 1 en España, más de 4.000 empleados, 5 fábricas. No solo estamos en Aragón, también estamos en Navarra y en Cantabria. 9 centros de I+D, el de inducción al cual pertenezco pues es el más grande de España, más de 100 personas trabajando en diseñar nuevas placas de inducción. Una cosa que me gusta resaltar es que tenemos un servicio técnico de reparación propio, con más de 4.000 técnicos que son plantilla de BSH y 8.000 técnicos que son externos, ¿vale? Y que ofrecemos 15 años de piezas de repuesto disponibles para los aparatos grandes, ¿vale? Para los pequeños algo menos, 10. Y, por supuesto, como han comentado en ponencias anteriores, somos cero carbón neutral, ¿vale? En huella de carbono, como ha comentado Víctor en su ponencia. Hoy en día nadie va a sobrevivir si no incorpora la sostenibilidad en sus procesos de fabricación. ¿Vale? Somos desde hace años, desde el 2020,
cero en emisiones, en alcance 1 y 2, ¿vale? Trabajamos la mejora de la eficiencia energética, uso de energías renovables, autogeneración, tenemos placas solares, hemos cubierto todas, ¿no? Si os pasáis por Montañana veréis que hay placas solares en todas las cubiertas y estamos incluso ampliando el parque de placas solares en el solar. Y compensamos pues, aquellas emisiones que son inevitables, pues las compensamos con una entidad externa con créditos de carbono, ¿vale? Pero bueno, no me quiero centrar en esto hoy porque para mí el reto es cerrar los círculos, impulsar la circularidad y esto tiene más que ver con el alcance 3, ¿no? Que es la huella de los materiales que utilizamos para fabricar nuestros aparatos, ¿no? Vivimos en un mundo finito en el que los recursos son finitos y sí o sí vamos a tener que cerrar los círculos, pues porque, como ya nos ha mostrado Yolanda, no hay para todo. Tenemos un objetivo de reducir la huella de carbono del alcance 3 en un 15% y bueno, os voy a contar algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo para intentar conseguir ese objetivo. Por dimensionar un poquito el asunto, esto es una estimación, no os ni pongo fuentes ni la toméis al pie de la letra, pero poner un poquito datos de una estimación que hicimos hace un tiempo, ¿vale? Si estimamos que tenemos 26 millones de hogares con 148 millones de aparatos y un peso medio por aparato de 37 kilos, estaríamos hablando de que tenemos unas toneladas de materiales instaladas en los hogares de 5.000, ¿vale? 5 millones de toneladas, 5 millones y medio. Y si estimamos que de media al año se dan de baja 8 millones de aparatos, estamos hablando de que generamos unos residuos de aproximadamente 300.000 toneladas al año, ¿vale? Parece claro que hay que impulsar la circularidad, ¿no? Dejar de pensar en un modelo lineal en el que yo produzco, entrego el bien y ahí se acaba todo, sino que tenemos que recuperar y reintegrar eso en los flujos de producción, ¿no? Y ahí está el verdadero reto. Esto es lo complicado. Entonces, bueno, ¿qué palancas tenemos, ¿no? para cerrar los círculos? Tenemos el diseño, ¿vale? Se estima más o menos que el 80% del impacto ambiental que va a tener un producto a lo largo de su vida útil se decide ya en la etapa de diseño del producto. Luego tenemos una gran responsabilidad en los centros de competencia de incluir estos factores en las decisiones de diseño, los factores ambientales, ¿vale? Al final, tú cuando piensas en el electrodoméstico y lo desarrollas, ya estás fijando gran parte del impacto que va a tener en su vida útil. Entonces, es muy importante diseñar pensando en la reparabilidad, en la reutilización, en el reciclaje, ¿vale? Hay que pensar en la eliminación de materiales peligrosos y de materiales críticos. Hay que pensar en utilizar materiales con menor impacto ambiental y hay que pensar también en modelos de negocio circulares, ¿vale? Pensar más allá de vender un aparato y empezar a pensar también en servicios. Bueno, antes de poner ejemplos, me gustaría incidir en la importancia de medir, ¿no? De medir las mejoras que realizamos y que a veces es complicado, ¿no? Nosotros contamos con la ayuda de la universidad, tenemos una colaboración desde el 2010 y gracias a ellos podemos medir y trazar la mejora ambiental de nuestras placas de inducción que vamos lanzando al mercado desde entonces, ¿vale? Al final, pues hay grandes bases de datos, ¿no?, que tienen indicadores muy generalistas y nosotros lo que hacemos con la universidad es calcular el impacto ambiental real de los componentes que nosotros utilizamos y así de esta manera, si hacemos un cambio, podemos trazar esa mejora, ¿vale? Para ello utilizamos herramientas de análisis de ciclo de vida, que para mí es imprescindible, ¿vale? Porque es la única manera de calcular rigurosamente la mejora ambiental de un producto. Y además es que es la única que tiene visión holística. Al final contempla todas las etapas del ciclo de vida de un producto y evita que tomes decisiones en las que trasvases impactos ambientales de una etapa a otra, ¿vale? Que esto podría pasar. Realizar una mejora en una etapa del ciclo de vida y trasvasar el impacto a otra. Entonces, con una CV tú te estás asegurando de que la mejora global es realmente una reducción de impacto. Gracias a estos análisis de ciclo de vida que llevamos realizando pues, durante tanto tiempo, sabemos que, como cualquier producto que consume energía, nuestros aparatos, la mayor parte del impacto está en la fase de uso, ¿vale? Más de un 80%. No me voy a detener aquí, hemos hecho muchas cosas. Las encimeras de inducción son realmente muy eficientes respecto a una radiante. Sabéis que se calienta directamente el recipiente y no tienes que calentar el cristal para que a su vez caliente el recipiente. Y me voy a centrar en la etapa de materiales, que aparece aquí más chiquitita, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un 26% del impacto total en huella de carbono.
Si descomponemos lo que es una placa de inducción, nosotros hablamos de módulos, ¿vale? El módulo de la electrónica, el módulo del chasis, el módulo del touch control, ¿no? Con lo que nosotros manejamos la encimera y las top parts, que eso es lo mío, el vidrio. Pues vemos que la mayor parte del impacto se lo lleva la electrónica, ¿vale? La electrónica es la que genera una mayor huella de carbono. ¿Qué hemos hecho para intentar reducir? Pues pongo aquí algunos ejemplos, la huella de carbono de la electrónica. Pues una cosa que hicimos en su día fue, con la ayuda de la universidad, una vez más, identificar uno a uno en todos nuestros componentes electrónicos qué materiales críticos o estratégicos contenían. Esto nos ha permitido proponer mejoras, ¿vale? Una de ellas, pues la que pongo allí, hemos sustituido los condensadores de niobio y tántalo que utilizábamos en las placas de potencia por condensadores cerámicos, ¿vale? Y con esto pues ahorramos unas 100 toneladas de CO2 equivalente al año, ¿vale? Aparte de que, bueno, pues dependemos menos de lo que es un material estratégico. Otras cosas que hacemos es, pues intentamos utilizar materiales reciclados. Y aquí, bueno, pues a veces es un problema encontrar proveedores, ¿vale? Nos tuvimos que ir a Italia para encontrar un proveedor de polipropileno 100% reciclado, ¿vale? Aquí en España no fuimos capaces de encontrar uno. Esto dio lugar a una tesis doctoral. El material estaba formado pues, por residuos de hospitales, ¿no? Batas, guantes, etcétera. Y su utilización e introducción en las bases donde se aloja la electrónica, lo que llamamos el housing, generó una reducción de un 40% del impacto ambiental en huella de carbono equivalente. Más cosas que estamos haciendo en embalajes. Hace ya muchos años, ¿no? Para que os hagáis una idea, utilizábamos el embalaje que utilizamos para embalar un aparato, era el mismo que utilizábamos para embalar lo que nosotros llamamos el repuesto del conjunto marco-vidrio, que es, pues bueno, si se me rompe el cristal de la encimera y necesito repararlo, pues le damos el repuesto y se lo dábamos en el mismo embalaje. Esto pues pensábamos que era un despilfarro de recursos y diseñamos un embalaje con nido de abeja que nos permitió reducir 2 kilos de CO2 equivalente por cada aparato de 60 centímetros que comercializamos, ¿vale? Esto que hicimos en su día nos ha permitido hoy en día también avanzar en encontrar una solución a embalaje 100% de cartón para el aparato completo. Sabéis que en Francia a partir del 2025 va a estar prohibido el EPS, entonces pues tenemos que encontrar una solución para nuestros aparatos que son muy pesados, el poder hacerlo con cartón, ¿vale? Sin incrementar la huella de carbono, ¿vale? Porque si utilizamos mucho cartón, pues tampoco lo estamos arreglando, ¿vale? Entonces tenemos que usar el cartón justo para que la huella de carbono salga negativa, ¿vale? Para que haya una reducción. Y estamos ahora mismo pues, embarcados y enfrascados en una carrera contrarreloj para diseñar ese embalaje 100% de cartón en base nido de abeja, ¿vale? También hacemos cosas con pulpa de celulosa. Aquí la verdad es que tenemos problemas para encontrar proveedores, o sea que si alguien conoce en esta sala algún proveedor que quiere ir más allá del sector del huevo, pues que contacte con nosotros, ¿vale? Porque, bueno, sí que nuestros compañeros de Breten, de Campanas, lo han conseguido introducir en sustitución del calce de EPS. Veis ahí la reducción, 16 toneladas de CO2 equivalente, correspondiente a 35.000 aparatos año que se venden de estas campanas, ¿vale? Y nosotros tenemos un proyecto de investigación ahora mismo con la universidad para intentar introducirlo también como opción B para el tema del nido de abeja, ¿vale? Y ya os digo, pues eso, que estamos ahora mismo un poco, que no encontramos, ¿no? Nadie que nos quiera hacer prototipos y poder avanzar en esta línea. Es muy importante en este tema de avanzar en la circularidad el que haya un mercado de materiales reciclados, ¿no? Y ahí, pues bueno, yo creo que aquí hay muchos actores que seguro que pueden contribuir, ¿no? Sería fantástico poder conseguir las tierras raras de los residuos, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no? De que las futuras minas sean los vertederos y claro, ahí hace falta un montón de tecnología para lograrlo. Me ha alegrado mucho ver, Yolanda, que vais a por las baterías de sodio. El litio nos ha dado unos quebraderos de cabeza horribles este año, o sea, a raíz de la utilización de litio
Despodumene, por parte de las baterías, sufrió un incremento de precio brutal, el vidrio cerámico, que hemos tenido que repercutir en el coste de nuestros aparatos, y ahí estamos viendo cómo paliarlo. Seguro que si vais a baterías de sodio esto nos ayuda muchísimo. Que os preguntaréis, ¿el litio que pinta en un vidrio cerámico? No sé. Pues es la clave del vidrio cerámico. Es el único elemento en la naturaleza que nos permite conseguir ese coeficiente de expansión térmica cero, prácticamente nulo, y que hace que cuando cocinamos pues el cristal no se rompa. Y pasando a reutilización, ¿no? Que yo creo que también es algo que nos tenemos que plantear. La reutilización, os voy a contar varias iniciativas, ¿no? Por una parte, llevamos muchos años en BSH con un canal de aparatos reacondicionados, que llamamos. Pues al final es una cosa tan tonta como que tú vendes un electrodoméstico, lo desembalas, no te gusta, lo devuelves y ya no lo puedes vender como de primera mano, ¿no? ¿Qué haces? Pues lo vuelves a embalar y lo vendes como canal B. El centro logístico de Plaza, tenemos allí un taller, ¿vale?, que fue el primero en España que se certificó para poder realizar este tipo de operaciones en España, ¿vale? Llevamos muchos años ofreciéndolo a nivel interno y recientemente también ahora nuestras marcas en las webs, si os metéis, podréis ver que podéis comprar aparatos reacondicionados a un mejor precio, ¿vale? Pues es eso, aparatos devueltos en periodo de desistimiento que pasan por el taller, se verifica que funcionan correctamente, si tiene algún pequeño defecto estético se repara y vuelta otra vez al circuito comercial, ¿vale? También llevamos muchos años colaborando con AERES, con la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Ha comentado, ¿no?, Yolanda, la importancia también de la parte social. Aquí lo que hacemos es, nosotros cuando ponemos un electrodoméstico damos la posibilidad, ¿no?, de retirar el anterior gratuitamente. Entonces, pues aquellos que están en buen estado se llevan a esta empresa y se le da un soporte a la empresa técnico para ayudarles en la reparación, ¿vale? Ellos los reacondicionan y pues los venden como aparatos de segunda mano, ¿vale? Esto es otra manera de volver a reintroducir un posible residuo en el círculo económico. Y más allá de nuestras fronteras, cosas que se están haciendo en el norte de Europa por parte de la empresa. Este es un proyecto piloto en Austria, ¿vale? Se eligió el mercado alemán porque era donde más disponibilidad teníamos de residuos en buenas condiciones, ¿vale? Y aquí lo que se hace es ir directamente a buscar residuos, buscar aparatos ya desestimados que puedan ser reparados, ¿vale? Y bueno, nuestro objetivo es ese, ahorrar unos 20 kilos en materias primas en los 10 años que te puede durar un aparato, se estima de vida media, aunque a veces es más, ¿vale?, lo que supondría un ahorro de 74% de CO2 equivalente al año, ¿vale? Y por último, el tema de los servicios que os he comentado al principio y que bueno, me parecen iniciativas que en algún momento había que empezar a impulsar, ¿no? El tema del alquiler de electrodomésticos, hay una iniciativa que se llama Blue Movement, ¿vale? Entonces existe la posibilidad de que tú pagando una cuota al mes, pues tengas tu electrodoméstico y te incluya el mantenimiento, la reparación, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, pues el ir más allá de una economía de posesión de bienes, ¿no?, y de tener servicios, ¿no? Cuando estos electrodomésticos pues se dejan de usar, se revisan, se reparan y se pueden vender como de segunda mano. El proyecto WeWash, que es un proyecto de lavandería compartida o comunitaria, está equipado con lavadoras Bosch eficientes, ¿vale? Y es, pues nada, tú vas a la lavandería y ahí lavas tu ropa y luego te vas a tu casa y no necesitas tener una lavadora en tu casa, ¿vale? Y el proyecto Papillón, que es también muy de economía social, esto es un proyecto también de leasing de electrodomésticos, pero dirigido a un sector pues con menos recursos, ¿vale? Las familias son seleccionadas por una empresa social en Bélgica, ¿vale? Y estas familias tienen opción a utilizar electrodomésticos eficientes por una cuota de 9 euros al mes. Al final, pues, ¿qué pasa, no? Que los electrodomésticos eficientes pues, cuestan más dinero y precisamente a lo mejor la familia que más necesita ahorrar en la factura eléctrica es la que menos opción tiene a adquirir ese tipo de electrodomésticos, ¿no? Pues de esta manera haces asequible este tipo de productos eficientes a familias con menos recursos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí un poco todo lo que quería contar. No sé, pasamos al turno de preguntas.
Y nada, es una amiga en Balay. Pues gracias, Noelia. Me quedo con algo que has repetido en los momentos clave, que es más allá, o sea, me ha encantado, más allá de vender un aparato, más allá de poseer bienes, sino recibir servicios. O sea, realmente es un más allá y es ir pensando un poco más. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, Javier. Felicitaros por vuestras ponencias, ha estado fenomenal. Yo la pregunta la tengo para Yolanda. Has hablado mucho de todo el tema de la producción de baterías en el sector de la automoción. No sé si nos puedes contar algo, porque el gran paradigma de la descarbonización en la generación de energía es conseguir baterías que acumulen eficientes en las plantas renovables, solares, fotovoltaicas, lo que permitirá en el futuro la descarbonización plena en la generación de electricidad. ¿Podrías contarnos algo de esa industria de baterías o está íntimamente relacionada con las de automoción o tiene unas singularidades, peculiaridades? Si nos podías contar algo de cómo evoluciona ese sector. Vale. Gracias. A ver, sí, pues yo del sector energético en particular, es verdad que no sé muy bien lo que están haciendo ahora, ¿vale? Lo que sí que sé es que yo creo que la automoción es pionera en el sentido de baterías y lo que se está trabajando mucho es en la segunda vida de baterías. Lo que es fundamental en el vehículo es que lo que se llama el estado de carga o el estado de vida, de salud de la batería sea muy alto porque es un artículo autoportante. Es decir, tú lo que tienes que garantizar es que durante la vida útil del vehículo la batería, que como sabemos con el ejemplo de los móviles, ¿no? Quiere decir, cuando tú llevas unos años utilizándolo, lo que te va a pasar es que no se te va a cargar hasta el 100%. ¿Vale? Entonces, lo que se garantiza en automoción es que durante la vida útil del vehículo, que suele estar establecida en 15 años, una cantidad de kilómetros, tú puedas cargar la batería hasta el 80% de su capacidad. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando eso no es factible? Que pasan a una segunda vida. Entonces, lo que yo creo es que va a pasar es que va a haber un mercado muy grande de baterías que va a ser secundario al mundo de automoción, porque va a haber un montón de baterías que no van a poder ser utilizables en un vehículo, por los criterios que he nombrado, pero que sí que van a ser utilizables en otras, tanto en industrias como en viviendas. Entonces, yo creo que ahí, digamos, ahí, por ejemplo, yo te invito, por ejemplo, a que veas Biplanet, que es una empresa de Pamplona que está trabajando en temas de segunda vida y creo que va a ir por ahí. Es verdad que ahora, cuando hablamos de baterías, toda la producción está muy focalizada en automoción, pero también por los requisitos de implementación de una movilidad limpia en las diferentes regiones. Yo creo que va a llegar. ¿Alguna pregunta? Manolo. Yolanda, también es para ti. Yo un poco sigo con mi teoría de la reparación. Vamos a ver, el vehículo, que es un vehículo, es un producto de uso intensivo. Yo tengo la experiencia de una marca muy importante, no digo el nombre, que hace tanto camiones como coches, que hizo una transformación industrial en uno de sus modelos, importante, y fue una de sus peores épocas. ¿Por qué? Pues porque sí, el vehículo estaba muy bien, tenía una tecnología mucho más avanzada que la competencia, pero cuando se estropeaba, la red de asistencia técnica no sabía qué hacer con ellos. Y hubo más de un 30% de devoluciones en vehículos de menos de 6 meses, más luego una bajada muy importante en el sector. Entonces, yo cuando se habla de la transformación industrial y del coche eléctrico, se está contando también de que esos coches también se estropean y que hay que darle un servicio, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, de hecho es que es uno de los puntos fuertes de la movilidad eléctrica, es decir, unos puntos fuertes y unos puntos negativos. La movilidad eléctrica, o sea, el coche eléctrico en comparación con el coche de combustión tiene muchos menos componentes. Entonces, realmente es mucho más sencillo y a nivel de reparación teóricamente tiene que llevar mucho menos. Es decir, sí que es verdad que está la parte de las baterías, que la batería en sí misma es un componente complejo por muchos temas de seguridad, fuego, que yo creo que son muy conocidos, pero lo que es a nivel de reparación de vehículo, con toda la sensorización, etcétera, va a ser más sencillo. Entonces, sí que está contemplado, pero con el punto, digamos, en alerta de lo que es la celda de la batería. ¿Vale? Sí, por aquí.
Hola, buenas, soy Ángel Jiménez, soy el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Primero felicitaros a los dos. Noelia, creo que vuestros proyectos de economía circular son muy importantes y creo que enhorabuena. Y para ti, Yolanda, me ha extrañado que no has incorporado el tema del hidrógeno y ahí lo dejo. Sí. Pues a ver, para ser sincera, bueno, como estoy hablando hoy de parte del Colegio de Ingenieros, puedo ser un poco más libre en mis opiniones. El hidrógeno es verdad que hubo un tiempo en que se nombraba mucho. Yo a día de hoy no hay ningún fabricante de automoción que esté invirtiendo de forma seria en investigación en hidrógeno. Entonces, eso es una realidad. Es decir, hubo algún coche, pero han sido prácticamente demostradores. Entonces, ahora mismo es verdad que la industria de automoción está asumida, como he dicho, en un momento crítico, aunque sea, yo lo presento como ilusionante, porque como yo trabajo en el sector, a mí me lo parece, ¿no? como técnica, pero es verdad que todos los esfuerzos, todas las inversiones están focalizadas en el vehículo eléctrico. Y ahí está, es decir, todos los grandes, Mercedes, todos los fabricantes de componentes, tienen todos los recursos metidos en electrificación. Entonces, la actividad de hidrógeno es muy residual. Y te lo digo porque yo hace años, yo te diría que hace 10 años, trabajaba, por ejemplo, en colaboración con el centro de GM de hidrógeno en Estados Unidos y de un día para otro lo cerraron. Es decir, para mí eso fue el mejor indicativo y fue hace, pues yo creo que hace 10 años o por ahí. Entonces, ahora mismo, lo que es vehículo ligero, vamos a poner, el turismo, es un tema que no se contempla. Hola, soy Ángel Fernández. Os quería felicitar a las dos por las ponencias que habéis hecho, han sido interesantísimas. Estamos en una mesa, pues bueno, diseño, sostenibilidad y materiales críticos. Y yo le quería hacer una pregunta a Noelia, porque ha nombrado una cosa que creo que no se ha oído en las demás ponencias y me ha parecido muy interesante, que es que gran parte del residuo que se puede generar puede provenir de una decisión tomada en la fase de diseño. Y yo quería preguntar, dado el interés que me provoca esa frase, de qué manera se puede afrontar ese diseño para evitar ese residuo que se puede generar y qué tipo de perfil o cualificación se podría requerir para ese diseñador o ese equipo de trabajo. A ver, las estrategias para ecodiseño, pues las he mencionado un poco, son las palancas que he mencionado. Tienes que pensar en la reparabilidad, qué cantidad, ¿no?, de uniones tiene tu aparato, como de fácil, de rápido, porque al final todo es económico, ¿no? Lo que es rentable se reciclará, lo que no es rentable no se reciclará. Técnicamente viable es casi todo, ¿vale? Entonces hay que pensar cómo ponerlo fácil, ¿no?, para que eso sea rentable económicamente y se pueda reciclar. Para mí es muy importante, ya lo he dicho, medir, ¿vale? El uso de herramientas de análisis de ciclo de vida es que debería estar a la orden del día, no sé, debería ser una herramienta más. Tú tienes a la hora de diseñar varios drivers, ¿no? Uno es el coste, otro es la calidad, otro es el performance, otro es la seguridad, ¿vale? Hay muchos más, y otro más es el impacto ambiental. Y si tú no lo mides, no lo puedes tener en cuenta. Entonces, para mí, el impacto ambiental debería ser un factor más a considerar en la fase de diseño, al igual que todos los demás, y pues tú tomarás una decisión en base al conjunto, ¿no? La mejora es muy pequeña y el incremento de coste es muy alto, pues no la introducirás, pero si la mejora es muy grande, a lo mejor, aunque te cueste algo más, lo introduces, ¿no? Entonces, para mí es muy importante en las ingenierías, pues, el enseñar a medir el impacto ambiental, ¿no?, de los productos. Bueno, pues siguiendo la filosofía del algoritmo de Tracksters, no nos hemos desviado y damos el relevo a la siguiente mesa, a piñón fijo. Así es.